Bien, en esta oportunidad vamos a explicar el concepto de integral de una función, ¿sí? ¿Qué es la integral de una función? De una función f de x, ¿no? A ver, veamos el siguiente gráfico relacionado con esto de la pandemia. Yo acá tengo graficado en el eje x tiempo, días, ¿sí? Número de días, ¿no? Cada día que va pasando. Y acá tengo la cantidad de contagiados por día, ¿sí? En el día tanto tengo tanta cantidad, en el día siguiente tengo otra cantidad, acá va aumentando, acá baja un poco, bueno, más o menos lo que vemos todos los días en la televisión, un medio de comunicación. ¿Cómo haría yo para sacar la cantidad de contagiados en este lapso de tiempo? ¿Sí? Entre este día y este día. Bueno, tendría la idea, la cantidad de contagiados sería, si esto lo uno, esta es mi función f de x, sería el área que hay acá abajo. ¿Está bien? Si hubiera sido la misma cantidad de contagiados por día, 2 contagiados por día, por 10 días tengo 20. Eso sería si fuese constante, siempre tengo 2 contagiados por día. Por tantos días me da la cantidad de contagiados. Pero como esto va variando, yo voy a tener que hacer f de x por ese tiempo, ¿no? Ese delta t, la variación de tiempo. Pero esto fluctúa, entonces no tengo un valor constante, como dije acá, que sería el rectángulo 2 por 10 días, sino que tendría que encontrar la manera de poder calcular este área cuando yo tengo una curva que no es homogénea, ¿no? Que no es una recta, como sería el rectángulo del ejemplo. Bueno, ese es el principio de la idea de lo que es la integral de una función. La integral de una función, si yo tengo una función f de x como esa que dibujé acá, y yo quiero saber el área que hay debajo de esa función, que si esta función serían los contagios por día de coronavirus, me estaría dando en un cierto lapso de tiempo cuántos se contagiaron. Bueno, yo, si conozco esta función, puedo calcularle la integral de esa función, evaluarla en este tiempo y sacar la cantidad de contagios que tengo, ¿sí? Acá vamos a verificar esa idea gráficamente, digamos, teniendo en cuenta aquello que charlamos recién. Si yo tuviera en los tres gráficos tengo la misma función f de x, ¿sí? Y fíjense, si yo quiero sacar entre a y c, ¿sí? Es donde yo estoy evaluando, quiero saber el área que hay debajo de la curva. El área que hay debajo de la curva obviamente sería todo, desde la curva hasta el piso. Ese sería el área que yo quiero. Bien, yo me puedo aproximar para sacar, yo sé, lo único que sé yo es sacar área de rectángulos, ¿no? El área de un rectángulo, yo tengo un rectángulo así, es la base por la altura. Eso es el área. Área es base por altura. Entonces yo puedo agarrar y decir, bien, yo teóricamente tengo que hacer todo este área que está en azul. Abajo y en los costados son rectos, pero lo que me complica es la curva que tengo acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo divido en dos partes. Es decir, me aparece el punto B que está en el medio, ¿sí? Las dos partes son iguales. Por eso yo, las bases de estos dos rectángulos que estoy dibujando en rojo, son las mismas, valen lo mismo, delta x, ¿sí? Es decir, divido este segmento entre A y C a la mitad, y es el punto B. Entonces, desde A hasta B tengo delta x, desde B hasta C también tengo delta x. Bien, esas serían las bases de estos dos rectángulos. Fíjense, la otra cuestión es, ¿qué altura tienen esos rectángulos? Y acá hay dos opciones. Primero, recordemos que si yo tengo un valor A, ¿sí?, de x, porque está en el eje x, y tengo una función f de x, si yo
meto este valor A dentro de la fórmula de la función, voy a obtener hago la cuenta y me da el valor de I, que en realidad es f de A. Acuérdense que ya hemos charlado antes que los valores de I, esta es la variable independiente, la X, y esta es la variable dependiente, la Y. Por lo tanto, si yo tengo una función f de X que va a tener una fórmula determinada, no sé, 3x más 2, cuando yo X vale 0, hago 3 por 0, 0, más 2, 2, me va a dar 2 en Y. Para 3 de X, 2 en Y. Así sucesivamente. Es decir, para un valor de A voy a obtener un valor para un valor de X voy a obtener un valor de Y. O dicho de otra manera, cuando X vale A, lo meto en la función, hago f de A y ese es el valor de Y. Por lo tanto, para cada valor X de acá tengo un valor f de X acá. Entonces, si acá yo tengo A, lo meto en la función, voy a encontrar f de A. Si tengo B, lo meto en la función, voy a encontrar f de B. Y si X vale C, lo meto en la función y obtengo f de C. Eso está en los dos, ya no, pero en estos dos ejemplos está igual. Entonces, volvemos. Yo quiero sacar todo el área, pero yo sé sacar área de un rectángulo. Entonces digo, bueno, voy a agarrar y voy a dividir en dos todo ese área. Y como sé hacer cuenta solamente de área de rectángulo, la base ya lo conozco, la llamo delta X, ¿sí? Pero la altura de los rectángulos, fíjense, hay dos opciones. Porque, a ver, los rectángulos tienen dos laterales, ¿no? Yo lo único que conozco de mi función es A, B, C, f de A, f de B y f de C, ¿sí? Y obviamente delta X, porque delta X es B menos A o C menos B, ¿sí? Eso es lo único que conozco. Entonces, para hallar el área de cada uno de estos rectángulos, yo hasta ahora que conozco la base que vale delta X, pero me falta saber la altura. Para saber la altura, lo que conozco de altura son f de A, f de B y f de C. Entonces tengo dos opciones. Puedo hacer estos dos rectángulos, que fíjense que están por debajo de la curva, o estos dos rectángulos que están por encima de la curva. ¿Cuál es la diferencia que yo tengo para calcular esos dos rectángulos? Bueno, en realidad, si tomo como referencia la altura de adelante, es decir, para este rectángulo esta altura f de A y para este otro rectángulo esta altura f de B, entonces me van a quedar estos dos rectángulos, ¿no? Entonces el área va a ser f de A por delta X, es el área de este rectángulo primero, más f de B, ¿sí?, por el delta X, que es la base. En definitiva, lo que estoy haciendo es la sumatoria de f de X por delta X, ¿no? ¿Está bien? El detalle es que acá, si yo el área que quiero en realidad es de todo el área que hay debajo de la curva, al sacar la parte roja me estaría faltando estos dos pedacitos, es decir que me quedo corto. Si vamos al otro ejemplo, en vez de tomar las alturas iniciales, tomo las alturas finales de los rectángulos. Entonces voy a tomar para el primer rectángulo f de B y para el segundo rectángulo f de C. Voy a hacer f de B por delta X, es esta altura por esta base, más f de C por también delta X, es el área de este rectángulo. En definitiva, también estoy haciendo sumatoria de f de X por delta X. Está bien, mis f de X son los de atrás, acá son los de adelante de cada rectángulo. Tengan en cuenta que en este me quedaba corto y en este me paso porque esto me está sobrando. Ven que en realidad el área que yo busco es el que está abajo de la curva azul. Sin embargo, yo estoy sacando un poquito más. Es decir, los dos ejemplos tienen errores. ¿Cómo lograría yo disminuir ese error? Acá o acá. Achicando el rectángulo. Si yo en vez de dividirlo en dos pedazos, lo divido en infinitos pedacitos, en infinitos rectángulos, ya voy a pasar a tener esto. ¿Sí? En vez de tener dos rectángulos, tengo inmensa cantidad de rectángulos. Es decir, ¿dónde está la diferencia acá? Que delta X, acá era considerable, medía esto. Pero acá se hace muy chiquito, porque si yo lo hago este intervalo entre y C, lo divido en infinitos pedacitos,
voy a tener infinitos rectángulos. Y esto todavía sería muy grande. Entonces los chicos, hasta que son solamente barritas. En ese instante, yo en realidad copio la curva perfectamente. Porque si los rectángulos son gordos, o me quedo corto y me falta un pedacito, o me sobra un pedacito. Sin embargo, si los rectángulos, la base de los rectángulos, son muy chiquititas, prácticamente cero, es como que es un área instantánea. Tengo el área ahí, el área ahí, el área ahí, entonces me copio perfecta la curva y obtengo el área real. Entonces vean que yo puse acá, que en este caso es cuando, si delta x se hace aproximadamente cero, se hace muy chiquitito, paso a tener en vez de delta x, recuerden que delta x es una resta, punto final menos punto inicial. Un delta temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Un delta posición, como es el delta x, es posición final menos inicial. Por eso ahí les decía b menos a, c menos b. Esos son delta x. Ahora, si directamente es muy chiquito, ¿sí? El delta x es prácticamente cero, entonces yo hablo de que en vez de tener un diferencial x, un delta x, tengo, perdón, en vez de tener un delta x, tengo un diferencial x. Cuando delta x se hace muy pequeño, yo lo cambio por este simbolito que es una d chiquita, una d minúscula, x, diferencial x. En esa situación, yo ya estoy hablando de que acá estaría planteando las condiciones para hablar de integral de una función. ¿Cuál es la integral de una función? Bueno, cuando estas sumatorias que yo hacía de rectángulos grandes, sumatoria de f de x por delta x, se me transforma en el límite de delta x tendiendo a 0 de la sumatoria de f de x por delta x, ¿sí? Lo achico tanto al delta x que directamente me vale 0, y entonces es cuando me encuentro con la definición de integral, que es este símbolo, que es el símbolo integral, evaluado entre dos puntos, a y c, que es donde yo estoy calculando la integral, de f de x por diferencial x. Esta es la definición de integral de una función en un punto. Entonces, integral de una función, perdón, en un punto no, integral de una función. ¿Qué es la integral de una función? Es símbolo integral, ¿sí? Que es como una S, entre dos extremos. Ahí vamos a hablar ahora en un rato de dos tipos grandes de integrales, una clasificación en dos tipos grandes que tienen las integrales. Como yo lo planteé en mi ejemplo, entre A y C, entre dos extremos, entonces tengo los dos extremos de integración. Tengo entonces la integral entre A y C de f de x por el diferencial x es igual al límite de delta x tendiendo a 0 de la sumatoria de los f de x por diferencial x. ¿Sí? Eso sería la definición de integral.